Hola, ¿cómo están amigos? Vamos a continuar con esta serie de videotutoriales aprendiendo a programar en PHP y MySQL desarrollando un sistema de parqueo. En el anterior video habíamos desarrollado nuestra vista Create para poder agregar usuarios. Estamos en este formulario de acá. En el anterior video hemos creado más el script que permite que mande los datos al controlador y tengamos una respuesta en tiempo real sin que se refresque nuestro navegador. Esto gracias a la tecnología de Ajax. Muy bien, a ver, hagamos un ejemplo. Aquí vamos a introducir un usuario cualquiera con una contraseña. Le doy en guardar. Ahí está, ya tenemos la respuesta desde el controlador. Si nos venimos acá, estamos imprimiendo un eco con el nombre, el email y el password. Aquí está, nombre, guión, email, guión y el password. Ahora lo que tenemos que hacer es que toda esta información que estamos recibiendo en el controlador, tenemos que hacer una inserción a la base de datos. En este caso, a esta base de datos que nosotros hemos creado en un anterior video, con la tabla usuarios. En esta tabla usuarios, recordemos, según el sistema, acá tenemos dos usuarios. Si nos venimos acá, esperamos a que cargue un poco, y aquí está la única tabla que hemos creado hasta el momento, que es tabla usuarios. Esta tabla, ahí está, tiene los dos usuarios que me carga en la tabla listado de usuarios. Entonces, para poder cargar y poder guardar los datos que introducimos en este formulario, lo que tenemos que hacer es trabajar en este controlador de acá, controller create. Entonces, ya sé que funciona este mensaje, lo comentamos y empezamos a trabajar. Lo que vamos a primero, antes de hacer código, tenemos que importar el código en include. Tenemos que importar el archivo config. Si estamos en acá, para llegar al archivo config, tenemos que salir del directorio. Entramos al directorio app y entramos al archivo config.php. ¿Por qué? Porque en config.php está toda la configuración de nuestro proyecto. Muy bien, una vez incluido ya nuestro archivo config, acá vamos a escribir código en PHP. En este caso voy a crearme una variable sentencia. Esta sentencia va a ser igual a la variable PDO. ¿De donde jalamos la variable PDO? Del archivo config, este de acá. PDO es lo que hace la conexión. Entonces, al decir PDO, estamos diciendo toda la conexión, que esto prepare a esta consulta que vamos a escribir ahora. Select, perdón, no es select, es insert, para insertar. Insert into. ¿A qué tabla vamos a insertar? A la tabla tb usuarios. Donde recupero este nombre, de acá, de la tabla usuarios, tb-usuarios. Ahí está, tb-usuarios. Entonces continuamos. En acá voy a abrir paréntesis y en acá voy a pasar todos los campos que tiene esta tabla, que tiene que ser introducidos con datos. En este caso, nombres. El primer campo, nombres. El primer campo en realidad es el ID, pero el ID es el identificador, que este no es necesario introducirlo porque es automático. Automáticamente el ID va a ser correlativo, va a ser en este caso el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Entonces solamente vamos a introducir al campo nombres, al campo email y al campo password-user. Entonces en acá hacemos una separación, email, y en acá el último campo, que es password-user, password-user.
Entonces solo estos tres campos de acá voy a insertar a la tabla usuarios. ¿Dónde están esos campos? Lo estoy recibiendo acá, a estas tres variables que he mandado por get en el archivo de acá. En este script nosotros hemos mandado al controlador, ahí está, por esta URL controller, estos tres campos, estos tres datos, y los recibimos en nuestro controlador, y en acá vamos a hacer una inserción a la base de datos. Muy bien, hasta acá. Entonces continuamos, values, y en acá vamos a pasar mediante parámetros, en este caso nombres, coma, 2 puntos, email, coma, 2 puntos, password user, y listo. Para que se entienda mucho mejor esta consulta, la voy a organizar mucho mejor dándole espacios. Entonces en acá yo lo bajo y listo. Entonces ahí ya se entiende mucho mejor. Acá tenemos nombres, acá tenemos email y acá tenemos password user. Entonces todo está correcto. Pero estos parámetros de acá que hemos declarado en el valor, ¿dónde los vamos a introducir? En acá. Vamos a mandar a esta misma variable sentencia. Esta sentencia vamos a pasar el parámetro en acá, a ver, sentencia, bien, vamos a pasar en acá esta variable que es nombres, en acá, coma, y vamos a pasar la variable, en este caso la variable que estamos recibiendo es de acá, nombres. En acá cometí un pequeño error, es sentencia, listo, sentencia, por eso que no me autocompletaba. Muy bien, entonces ¿cuántas veces vamos a pasar este mismo parámetro por la sentencia? 3 veces. Uno para nombres, para el campo nombres, para el campo email y para el campo password user. Repetimos 3 veces y en acá simplemente lo modificamos los parámetros. Listo. En acá pasamos la variable que estamos recibiendo por get, que es email, y en acá la variable que estamos recibiendo password user. Listo, entonces hasta acá nuestra sentencia ya está armada. Entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar esta sentencia. ¿Cómo ejecutamos? Podemos ejecutar simplemente mencionando la sentencia y execute. Listo, con esto ya estamos ejecutando esta sentencia en MySQL. Entonces, a ver, hagamos la prueba. Guardamos todos los cambios, nos venimos al proyecto, actualizo y vamos a empezar a llenar datos. Entonces acá lleno, ahí está, le doy una contraseña y si le doy en guardar, y entonces en mi tabla ya debería estar este dato, y ahí está, número 4, Benjamín, y aquí está la contraseña que le dimos. Entonces, como ven acá, la sentencia está bien, se está ejecutando, pero no tenemos acá ninguna respuesta de que si se ha ejecutado o no se ha ejecutado la sentencia. Entonces, en acá, en el controlador, esta sentencia de acá lo voy a poner en un if, porque un if va a saber si el resultado es verdadero o es falso. Entonces pregunto, si la sentencia se ha ejecutado correctamente, que me muestre un mensaje impreso con eco que diga registro satisfactorio.
satisfactorio. Por lo contrario, else, por lo contrario, que me imprima un mensaje, me diga no se pudo registrar a la base de datos. Quiere decir que en alguna parte de esta sentencia hemos cometido un error. Nos hemos olvidado una vocal, o nos hemos olvidado una coma o un punto y coma. Es por eso que no se va a ejecutar y nos va a mandar este mensaje de acá, y tendremos que revisar la sentencia SQL para verificar dónde está el error. A ver, comprobemos, guardamos todos los cambios, estoy presionando control más S, luego nos venimos acá, actualizo la página y ahora sí vamos a tener respuesta. Voy a introducir otro usuario con el nombre diego@gmail.com y la contraseña va a ser diego12345. Le doy clic en guardar y como ven acá ya tengo la respuesta en tiempo real sin que se refresque mi página. Dice registro satisfactorio, quiere decir que en mi tabla ya existe un usuario más. Ahí está, ya tenemos 4 usuarios. Entonces si me vengo acá al listado de usuarios, actualizo y en acá, a ver qué pasó acá, actualizamos. Exacto, es que en acá en el usuarios, en acá en el index, nosotros hemos puesto un select, seleccioname todo, pero solamente donde el estado esté igual a 1. En el controlador en ningún momento hemos insertado el estado, es por eso que no me está reconociendo los demás. Quiere decir que en acá en la parte final estado está nulo. Entonces para solucionar este detalle tenemos que aumentarlo en acá estado y en acá de la misma manera estado para pasar el parámetro del estado. Entonces en acá estado, esto en acá, como estamos en un insert, vamos a crear una variable constante que no se va a mover, va a ser estado del registro, va a ser igual a 1. Entonces esta variable estado del registro la vamos a utilizar en todos los controladores que sean de inserción. Entonces esto de acá lo voy a poner como una variable global en el archivo config en acá. Entonces como vamos a repetir siempre esta variable en inserción, entonces la voy a utilizar como una variable global. Entonces sé que existe esa variable, pero no es necesaria en acá introducir, ¿no? Entonces en estado, en acá voy a introducir la variable que es esta de acá, estado del registro, sí, está bien, y en acá, listo. Entonces con esto ya está insertando la variable del estado, el estado es igual a 1. A ver, hagamos la prueba. Estoy presionando control más S para guardar todos los cambios y en acá voy a insertar un nuevo usuario. Entonces en acá introduzco un nuevo usuario, un ejemplo, Silvia arroba, en este caso su correo gmail.com, y en acá va a ser ahí. Si le hago clic en guardar, y ahí está, registro satisfactorio. Si me vengo a la tabla, lo actualizo, ya tengo, como ven en acá, el último usuario con el estado igual a 1. Entonces en acá ya debería cargarme los 3 usuarios. Ahí está, los 3 usuarios que hemos insertado. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer para subsanar estos 2 usuarios? Es en acá aumentarle un 1.
pero sabemos que desde ahora en adelante todos los usuarios que sean insertados se van a insertar con el 1 porque ya lo tenemos en una variable global. Otro detalle que tenemos que, acá actualizamos, ahí está, los 5 que está en la base de datos. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es la fecha y hora de creación. Entonces, en esta fila, en esta columna de la tabla de la base de datos, no se está registrando en acá. ¿Por qué? Porque en el código de insertar no tenemos estas dos variables. Entonces, tal como hicimos con el campo de estado, vamos a utilizar también este campo. Vamos a añadirlo el campo en acá, FIH, que significa fecha y hora de creación, para poder tener un registro de qué fecha y qué hora se ha registrado a ese usuario. Entonces en acá también tenemos que tener el parámetro fecha y hora de creación. Listo. Entonces, como ya tenemos en acá las dos variables en la consulta SQL, MySQL, nos falta pasar el parámetro. Entonces en acá vamos a crearnos un parámetro para poder pasar el dato de fecha y hora de creación. Entonces no tenemos la variable declarada todavía. Para poder manejar lo que son las fechas y la hora en PHP, PHP ya tiene su formato para poder trabajar. En este caso es date default time zone, en este caso el set. En acá nosotros ya tenemos la fecha y la hora según el lugar donde nos encontramos. En este caso donde yo me encuentro es América. Yo estoy en Bolivia, pero lamentablemente en Bolivia aún no está registrado el time zone, lo que viene siendo de PHP. ¿Cómo podemos saber cuál pertenece a tu país? Nos entramos acá al navegador Google para buscar, y acá tenemos el manual en PHP de los horarios de las zonas para poder saber cuál pertenece a tu país. Entonces en acá, por ejemplo, tenemos las zonas. A ver, aquí está el manual. A ver, listado, aquí está, listado de zonas horarias admitidas en PHP. Ahí está. Como ven, acá tenemos, por ejemplo, si tú te encuentras viendo, si tú te encuentras en América, en continente de América, ahí está, todos los países que puedes utilizar para que se cargue la carga horaria. ¿Qué pasa si yo le dejo por defecto solamente default? Me va a cargar una hora y una fecha distinta a la que están actualmente. Entonces es por eso que se tiene que utilizar donde estamos en acá, este tiempo, este listado de zonas horarias admitidas. Entonces, como yo me encuentro en Bolivia y lamentablemente no hay Bolivia, pero la diferencia de horas que existe en Bolivia y en Caracas es lo mismo en mi país, menos 4 horas. Entonces voy a utilizar este de acá, América, Quebrado, Caracas. Una vez que ya tengo definido la zona para poder rescatar la hora, voy a utilizar acá una variable fecha, hora. Esto va a ser igual en acá. Nos pide el formato que vamos a manejar. En este caso, primero voy a manejar el año, el mes, el día, y con un espacio voy a manejar la hora, los minutos y los segundos. Entonces con esto ya estoy definiendo la fecha y la hora de creación.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que pasar en acá para que se guarde en este parámetro y ese parámetro guarde a esta variable, la variable fecha y hora que acabamos de crear? Fecha hora. Listo, guardamos los cambios, actualizamos y me voy al formulario en acá y hagamos la prueba. Un nombre más, en este caso voy a utilizar Carlos. Correo va a ser carlos@gmail.com. La contraseña va a ser carlos12345. Damos clic en guardar y me dice registro satisfactorio. Revisamos la tabla de la base de datos y como ven, acá se está cargando los datos. Esperamos un poco y listo. Como ven, acá ya tenemos en el último usuario carlos@gmail, la contraseña, y en acá fecha y hora de creación. A ver, no nos está registrando todavía. A ver, FIH creación, FIH creación. Hasta el momento está bien. A ver dónde está. En acá, a ver, revisemos la variable fecha. En acá el error es que en acá yo le puse fecha, que es fecha, y es por eso que en acá no le reconocía, no lo autocompletaba. Listo, entonces ya tenemos. A ver, actualizamos una vez más, actualizamos y vamos a introducir Carlos, para ser más específico, Carlos Kenta. Y en acá vamos a utilizar carloskenta@gmail.com y la contraseña va a ser 5 Carlitos. Clic en guardar y ya tenemos el registro satisfactorio. Actualizamos la tabla de la base de datos y como ven, ya tenemos a este usuario llenado en el campo nombres, en el campo email, en la contraseña y en lo más importante, que es la fecha y la hora de creación. Entonces esto está jalando desde el sistema de la zona horaria. Muy bien, como ven, hasta acá ya tenemos todo registrado. Ya lo tenemos, la parte de insertar, la parte del create, ya hemos creado el controlador. Listo, hasta acá con este video tutorial. A ver en acá qué más podemos hacer. A ver en acá, una vez llenado este formulario, si la respuesta es correcta, lo que podemos hacer es hacer un redireccionamiento con un header en acá al index, en este caso al index.php. Recordemos que el index.php es este de acá, es el listado. Entonces una vez que se cargue la información al formulario, nos mande acá y en acá podamos ver a ese nuevo usuario. A ver, hagamos la prueba, guardamos los cambios, nos venimos acá si queremos agregar un nuevo usuario. Entonces en acá introducimos, por ejemplo, Magali, un ejemplo, maga@gmail.com, y en acá una contraseña. Listo, guardar, se registró. Y en acá, a ver, este de acá no nos está respondiendo porque estamos utilizando con jQuery. Vamos a hacer una pequeña refrescada. En acá, en el archivo login, lo habíamos hecho con un script. Aquí está. Entonces vamos a copiar esta referencia de acá porque sabemos que funciona. Entonces acá, para manejar código script, vamos a terminar el PHP, abrimos el PHP para que no nos dé error y acá hacemos una referencia al archivo donde queremos ir. Entonces en este caso va a ser index.php. Listo, ponemos los cambios, actualizamos y listo. Ya debería redireccionarnos
al listado de usuarios. Entonces acá vamos a poner usuario 1, en este caso usuario 1 @gmail.com, que va a ser user 5. Guardar, listo, se registró, y acá tenemos en el usuario número 9 usuario y el correo de su usuario. Listo, hasta acá ya tenemos esa funcionalidad para poder insertar usuarios a nuestro proyecto y tenerlos registrado en la base de datos de una manera dinámica. Entonces lo que vamos a ver en el siguiente video tutorial va a ser la edición de estos dos campos. Por ejemplo, si en acá nosotros hemos cometido un error, acá por ejemplo era Ilan sin H, entonces lo podemos editar en un formulario y lo podemos actualizar tanto en el formulario como en la base de datos. Muy bien, te invito a que te suscribas a este canal. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos. Y si quieres más videos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si quieres algún tip educativo en específico, házmelo saber en los comentarios y con gusto te ayudaré. Nos vemos en el siguiente video.